Y ahora vamos a contar algo que hace mucho tiempo no tenemos una buena historia de horror del libre mercado. Bueno, estamos hablando del gusanil Martin Shkreli. Cuando usted escucha las homilías que nos regalan personajes como Juan Ramón Rayo, Agustín Laje, la Calle, Milei mismo, ¿no? Y últimamente parte del PP, la idea más o menos es esta: mira, el mercado es la mejor forma de organizar una sociedad porque las fuerzas internas del mercado hacen que se equilibren los precios, la oferta, la demanda. Ningún empresario va a abusar, porque si abusara pues le comprarían a otro, y si le compran a otro pues se arruina a él y cosas por el estilo. Entonces el mercado se autorregula de una manera beneficiosa para todos los actores económicos, para los proveedores, para los consumidores, para la gente que vive alrededor de las fábricas, donde a veces pues hay contaminación, a veces es necesario controlar las emisiones de agua, de aire, etcétera, para los empresarios y para los trabajadores. Es la utopía, única utopía alcanzable es la del mercado, porque no pueden pasar ciertas cosas. Bien, pero pasan. Si ustedes ven a este señor que tiene una cara de crúzamela con los dedos, por favor, lo siento, pero es que tiene una cara de péguenme, lo merezco. Hombre muy joven, ahora tiene 41 años, pero esto ocurrió en 2015. 2015 fue hace 9, cuando tenía 32. Esta es la cara que tiene 32, ahora me ha durado un poco. Se llama Martin Shkreli, hijo de inmigrantes albaneses a los Estados Unidos. Bueno, el señor Shkreli fundó una serie de empresas de inversiones, de fondos de inversión, LA Capital, MSB Capital Management y MSMB Healthcare. Y fue fundador de firmas farmacéuticas como Retrofin y Turing Pharmaceuticals, y anterior presidente de la compañía startup de software llamada Gödel Systems. Bueno, o sea, es un emprendedor que ya desde el principio, por cierto, hay que decir, y en 2013 tuvo una operación ahí rara donde recomendó que se vendieran las acciones de una empresa determinada, farmacéutica, y entonces los inversionistas le hicieron caso, las vendieron, entonces las compró y subieron de precio, y se hizo de muchísimo dinero, que no es ilegal, porque además la Comisión de Valores de los Estados Unidos lo investigó y no encontró nada malo. No, el problema fue este. Vamos a quitar este letrerito para que lo vea usted después. Esto es el Daraprim. El Daraprim es un medicamento que se utilizaba fundamentalmente como un medicamento antipalúdico, o sea, que combate la malaria, y antiparasítico, en conjunción con el lecuborin y la sulfadiazina, para tratar a pacientes que tienen una infección llamada toxoplasmosis, en general relacionada con el SIDA, pero no siempre relacionada con el SIDA. Es un medicamento que atiende a muy pocas personas porque no hay opción. Y sobre todo, no hay opción porque aunque ya perdió la patente, ustedes saben que deberían saber que las patentes farmacéuticas duran 20 años. Aunque ya perdió la patente, nadie la está haciendo genéricamente. Entonces, pues, tú compras los derechos del medicamento, pues tú vendes el medicamento. Por supuesto, el precio es regulado por las fuerzas del mercado. Y aquí entra Hayek. Sí, no, es que todo es, el mercado funciona. Pues, la mano invisible del mercado. Hace años, hace ya mucho tiempo que no teníamos con ustedes aquí la mano invisible del mercado, que la hemos hecho visible, pero es, por supuesto, la mano de los Chicago Boys, es la mano de Rayo, la mano de Laje, la mano de toda esta banda. Por supuesto, es la mano derecha. Bueno,
El Daraprim, entonces, un día decidió este chico, este señor con cara de péganme por favor, me lo merezco, decidió comprar este medicamento, comprar el laboratorio que lo fabricaba, comprar los derechos de su fabricación, alejemos la mano porque huele mal, y aumentar ligeramente el precio que cobraba por este medicamento, por el Daraprim. De $13.50 por comprimido, lo subió a $750, un 5.500% de aumento de precio. Le voy a contar qué pasó. Era septiembre de 2015 y Shkreli fue ampliamente criticado cuando su empresa Turing obtuvo la licencia de fabricación de Daraprim y aumentó en 5.500% su precio. Por cierto, en 2017 lo acusaron y sentenciaron en Tribunal Federal de 2 acusaciones de fraude de valores y una acusación de conspiración por actividades que no tenían relación con el Daraprim. Nada, eran otros tejemanejes que él tenía que eran ilegales. Tanto así que aunque en noviembre de 2013 la revista Forbes lo había elegido para su lista de los mejores 30 empresarios de menos de 30 años, la publicación 10 años después, en el 23, se disculpó ante su gente y colocó a Shkreli en su Salón de la Infamia, que es una lista de 10 personas que Forbes ha dicho que eran buenísimos y resultaron unos putos pillos a los que las fuerzas del mercado no pudieron controlar. Shkreli fue sentenciado a 7 años en prisión y hasta $7,4 millones en multas. Después, en otro caso, recibió una multa de 64,6 millones adicionales para pagárselos a las víctimas a las que había estafado. Finalmente, por buen comportamiento, en mayo de 2022 fue liberado de la prisión de baja seguridad en Allenwood, Pensilvania. Terrible, ¿no? ¿Sabe usted qué es lo más terrible? Que esto fue un escándalo mundial. La gente, pero ¿cómo es posible que se permita esto? No, es legal. Tú compras un medicamento y lo puedes vender al precio que te salga del bolo. Es el libre mercado, amigos. No te preocupes, la mano invisible del mercado lo arreglará todo, lo controlará, lo equilibrará, hará que todos sean beneficiados por el mercado. El mercado es grande, el mercado es bueno, el mercado es noble, el mercado es tu amigo. Salvo si tienes toxoplasmosis relacionada con el SIDA, porque el mercado te pide $750 por cada comprimido y te tienes que meter 2 al día. 2. ¿Sabe usted qué es lo peor? Después de todo el escándalo, después de que lo metieron a la cárcel, después de que salió de la cárcel, ¿saben cuánto cuesta el Daraprim hoy en los Estados Unidos? $750. Es decir, en 9 años, las fuerzas del mercado no han conseguido bajar el precio brutal del Daraprim, que por supuesto si lo vendías a $13.50, ¿cuánto te cuesta más o menos manufacturar? Par de dólares. Bueno, pues quizás a lo mejor empezó a ser carísimo manufacturar, lo que sé yo. ¿Sabe usted cuánto cuesta un comprimido de Daraprim en esta maldita España donde los socialistas tienen las manos metidas por todos lados y está súper regulado en una regulación excesiva que ahoga al mercado, como dice generalmente Rayo y La Calle, el AGE y toda esta banda? 30 comprimidos, €4.90. 20 comprimidos, $2.45. 10 comprimidos, 1,12 céntimos. Un comprimido, 12,5 céntimos. Hoy, en España, el Daraprim cuesta eso. Quizás porque aquí consideramos que el libre mercado está muy bien siempre y cuando no lo dejes que abuse.
que la libertad de tránsito está muy bien, pero el que trasciende los límites de velocidad o se pasa los semáforos en rojo, pues lo multamos. ¡Somos liberticidas!, gritaría en Rayo Lag de esta banda. $750, 11.12 céntimos, por allí. No sé. Hice aquí aritmética ficción, ya lo sé y me van a regañar. Esta es nuestra historia de horror del libre mercado de hoy, para que usted recuerde, cuando escuche las maravillas del mercado y por qué el Estado no debe intervenir para controlar abusos y le digan que no puede haber abusos porque el mercado se autorregula, recuérdeles esta y todas las demás historias de horror del libre mercado que ya hemos contado en su canal de Loquitos.